Auspicia este programa Banco Provincia. Muy buenas noches, el placer de recibirlos de nuevo aquí, en esta idea del equipo Bulat que se llama El Inversor. Hablando de Bulat, le mandamos un gran abrazo, un fuerte abrazo a Santiago que está enfermo y así que en las redes sociales espero que le manden saluditos para que se reponga rápido, que hoy lo vamos a extrañar. Como no está Santiago, voy a aprovechar y voy a llevar el programa parte del lado del inversor. Vamos a hablar un poquito de dinero. Pero antes, vamos a hablar un poquito de la ansiedad que tenemos la mayoría de los argentinos a la hora de tomar decisiones. El otro día escuchaba una gran definición de Marcos Aguinis que decía que lo que nos diferencia a los seres humanos es que sabemos que somos finitos, que algún día nos vamos. Y eso te genera ansiedad para la toma de decisiones, porque te querés apurar, ganar más plata, rápido, disfrutarla o lo que fuera, porque sabes que la vida en este caso es finita. Dicho esto, y utilizando de nuevo la palabra ansiedad, una vez leí una frase que al menos me marcó, que el tiempo potencia cuando una decisión es buena. Si tomaste una buena decisión y la mantenés en el tiempo, si es buena, a la larga cada vez se va a capitalizar más, aunque en el corto plazo te haga sufrir un poquito. Al revés, si tomaste una mala decisión, el paso del tiempo lo que hace es potenciar lo malo. Y si no tomás, no haces un recorte, no haces una toma de ganancias, no sabes hacer la pérdida a tiempo, el paso del tiempo te juega muy en contra. ¿Por qué quería abrir el programa hoy, que vamos a hablar parte de inversiones, con el tema de la ansiedad? Por una nota que sacó el economista Sebastián Campanario, que lo sacó precisamente bajo un estudio donde demuestra que los argentinos son de los más ansiosos del mundo. ¿Cómo hicieron este estudio? Estandarizando un montón de comportamientos que todos tenemos. El primero, ¿cuánto tiempo tarda usted, cuánto tiempo tardás vos en tocar bocina cuando el semáforo está en amarillo y verde y tenés un auto delante que todavía no arrancó? Eso es ansiedad. ¿Cuánto tiempo tardás en apretar cierre la puerta cuando vas en un ascensor, ya apretaste el piso y estás ansioso esperando que cierre la puerta? ¿Cuánto tiempo aguantás cuando llamás por teléfono y te dicen nuestros operadores están todos ocupados, aguarde 10 minutos que será atendido? Y ya empezás a insultar y a cortar el teléfono, etc. ¿Hicieron esta medida? O en un viaje largo, ¿cuánto tiempo empezás a preguntar? ¿Y cuánto falta? ¿Y cuánto falta? Y así sucesivamente, con esos gestos pequeños de la vida diaria de ansiedad, hicieron esa misma pregunta y ese mismo estudio en un montón de países. Y el 25% de los argentinos, es lo que decía Sebastián, terminó respondiendo que realmente es muy ansioso. Y eso forma parte de nuestro ser económico también. El famoso segundo semestre, si quieren. ¿Y cuándo empieza? ¿Y cuándo empieza? ¿Qué te preguntan a los economistas? ¿Qué te preguntan? ¿Y cuándo arranca todo? O si no, ¿y cuándo explota todo? La ansiedad genera decisiones que a veces nos van a perjudicar demasiado. Lo contaba en un programa. Creo que son los dos peores defectos que tiene el mercado. El exceso de miedo y el exceso de ansiedad. O el exceso de codicia. Porque no tomamos la decisión pensando en el futuro, sino en la ansiedad de corto plazo. Les contaba que hoy íbamos a hablar bastante de inversiones y le voy a prestar la cámara al señor director para enfocar a uno de los más jóvenes dirigentes del mercado. Alexander Zawacki es su nombre, es tesorero del Mercado de Valores de Buenos Aires, del Merval, pero a su vez también es casi codirector de una compañía. Y la pregunta, o lo que quiero hablar con él es, una persona sub 30, tiene 27 años, ¿por qué tiene que invertir y arriesgar? O mejor dicho, te lo pregunto a vos, si tenés menos de 30 años, ¿qué haces que todavía sos muy conservador y no arriesgás en esas decisiones? Vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de inversiones, vamos a aprovechar hoy a contestar un montón de preguntas de finanzas que usted nos hace en nuestras redes sociales, aprovechando que tenemos un invitado de lujo y repito, que tiene mucho más futuro que pasado, por lo tanto va a tratar de mirar para adelante. Pero tenemos emprendedor, no está Santi, o sea que hoy le pedimos disculpas a la emprendedora que no va a tener la nota de lujo habitual, se la va a tener que arreglar conmigo, pero en este caso tiene que ver con su historia. Trataba de hablar con ella para conocer algo más. Cómo de abajo aprendió una profesión y hoy se jugó a hacerla. En este caso, más ligada a la cocina. Le prestó de vuelta las cámaras al director, ahí la está enfocando, y con ella precisamente vamos a hablar de su restaurante Raíces, en este caso de comida casera, yendo a la comida casera, y me sorprendió uno de los platos que tiene.
revueltos gramajos, no tan revuelto y no tan gramajo, para que vean que también se puede ser innovador con este tema. Fernanda Taborda se llama y con ella vamos a conversar entonces de este emprendimiento. Pero antes, porque si no, no llego caminando hasta allá. Antes, les voy a recordar nuestras redes sociales, sobre todo para potenciar las preguntas que les había dicho de finanzas. En Twitter, @equipobulat. En Facebook, Equipo Bulat. En YouTube, El Inversor, en este caso oficial. Si bien todos los programas estos los puede ver y replicar en YouTube en El Inversor Oficial. En Instagram, /equipobulat y el mail equipo.bulat@gmail.com. Ahora vamos a la presentación del programa. Espero llegar rápido a hablar con el primer invitado. Alexander, un placer tenerte aquí. Claudio, gracias por la invitación. La primera pregunta quedó picando. ¿Por qué una persona sub 30 tiene que mirar el mercado de capitales como alternativa? Bueno, en realidad la pregunta sería la inversa. ¿Por qué no? Debería no? mirarla. Está muy bien. Argentina tiene una historia de poco apego al mercado de capitales. Es una realidad, una estadística que las estadísticas no mienten y esta menos todavía. Caja de Valores es el lugar donde están anotados todos los títulos que tienen los inversores de un país. Todos los que tienen acciones, bonos, letras y lo que fuera tienen que tener una cuenta en Caja de Valores. En Caja de Valores, exactamente, digamos. A través de su banco o de su agente del mercado de valores, le abre una cuenta en Caja de Valores, por lo cual es la mejor prueba de saber cuántos inversores invierten y cuánto invierten en el mercado local. Argentina tiene 300.000 cuentas nada más abiertas, Nada. Muy poco realmente, y de ese número de cuentas hay que ver cuántas tienen, digamos, saldos o movimientos, que quiere decir que son personas que realmente están activas en el mercado de capitales argentino. Esa poca cultura que tenemos de invertir, que la mayoría de la gente sabe perfectamente y te pregunta todo el día cuánto vale el dólar, cuánto rinde la tasa de interés, cuánto es la inflación, ¿por qué? ¿Quién es el que falla o por qué fallamos, o si es por el país, por seguridad jurídica o lo que fuera, para que miren invertir en empresas argentinas, invertir en bonos argentinos, invertir en letras argentinas como una alternativa de canalizar el ahorro de cada uno de nosotros? Bueno, a ver, primero primer punto, el tema histórico. Historias de default, de confiscación de depósitos y demás, el más reciente conflicto con los fondos buitres. El público inversor general, la mayoría de la población prefiere estar lejos. Ve el mercado de capitales como una timba. Dice, no, ahí es todo timba, ahí nada más alguien va a comprar a 1 para vender a 100 y eventualmente perder ese 1. La alternativa de inversión argentina es la inversión inmobiliaria o bien la inversión más financiera volcada al plazo fijo a través de los tradicionales bancos. En los últimos años, diría 2-3 años, como las LEBAC, las letras del Banco Central, están rindiendo más que los plazos fijos, hay muchos inversores que están empezando a entender estos productos y se están empezando a volcar un poco más a través de estos instrumentos, que son instrumentos relativamente sencillos y de fácil acceso. A ver, hay un punto que decías que quiero insistir sobre eso, que le preguntas a cualquiera y seguramente aparte de los televidentes también, que es ¿dónde trabajás? ¿En la bolsa, en el mercado? Timba, especulación, etcétera. ¿Cómo derribamos ese mito cuando en la mayoría de los países del mundo no es así? Es invertir en la economía real, la transcripción de trabajás en la bolsa. Bueno, primero hay mucha función educativa de explicarle a la gente que realmente cuando está yendo al mercado de capitales a comprar, por ejemplo, una acción o un bono corporativo de una empresa, un instrumento de renta fija, o un bono, digamos, estatal, un bono soberano o provincial, detrás de todo eso, en realidad se está generando empleo, se está fomentando la economía real, hay gente que se va a beneficiar con eso y nuevas empresas que van a salir, y eso en el fondo va a contribuir al mejor desarrollo del país, que eso va a terminar en un derramamiento de riqueza hacia toda la población. Está muy bien entender eso, que detrás de alguien que compra y vende acciones finalmente o bonos, hay una industria atrás, porque uno compra acciones de una compañía y eso es flujo para esa compañía para que pueda tomar gente y en este caso hacer crecer y que los empleados ganen más plata y que con eso
ahorren y compren acciones y así sucesivamente el círculo virtuoso. Exactamente, lo que vos decís es tal cual. Para dar un ejemplo, hoy tema tarifas, tema energético está muy en todos los medios. Cuando alguien va y compra una acción de Edenor, por ejemplo, está financiando a esa compañía, se está haciendo accionista, por lo cual Edenor no es en forma directa, el caso justo, pero puede hacer más inversiones. Si alguien compra una obligación negociable de por ejemplo, una tarjeta de crédito, esa tarjeta de crédito después puede ir a dar crédito de forma más barata o debería por lo menos hacerlo. Eso funciona con los distintos rubros que existen en el mercado de capitales y la diversidad de empresas que negocian sus papeles, no solo acciones, sino hay un montón de títulos privados, de obligaciones negociables, que se negocian en bolsa que no son necesariamente acciones. Déjame decirle a los televidentes que después Alexander se va a quedar conmigo al final y vamos a contestar preguntas de los televidentes más específicas de ahorro. Déjame ir un poquito a tu historia, porque tenés 27 años. Sí. En realidad sos una familia tradicional de mercado de capitales. Sí. Serías la tercera generación. Tercera generación, sí. Contame un poquito de tu familia. Bueno, a ver, de Schwer Securities, nuestra compañía, nuestro broker, yo soy la tercera generación, mi padre es una empresa que fundaban los antecesores de mi padre, después mi padre la continuó, y hoy yo la continúo en conjunto obviamente con él y con la otra parte de la familia, y es algo que nos gusta mucho hacer y cada vez vemos que hay más potencial de crecimiento en el mercado de capitales local y eso nos incentiva a crecer cada vez más y a apostar cada vez más a este mercado tan pujante. Te llevaba a este tema precisamente por esto, tenía una intencionalidad. Sos tercera generación, como decías, llevas en la sangre el mercado de capitales Sí. y crees en el mercado de capitales porque te desarrollaste ahí. Pero además estudiás y convivís con un montón de gente de tu edad. ¿Sos el bicho raro que hace esto o podés transformar a tus amigos a que entiendan lo que decíamos antes, que creer en el mercado de capitales es creer en tu país e invertir en tu país? Bueno, a diferencia de otros países del mundo más desarrollados en términos de mercado financiero, acá no hay tanta gente que se dedica a esto, es algo natural. Al ser más chico hay menos gente que se dedica, por lo cual estadísticamente tengo menos posibilidad de que gente de mi generación o de otras generaciones tengas la posibilidad de tener cierto diálogo con respecto a los mercados. Hay mucho interés de las generaciones, de las que actualmente están en niveles universitarios y de generaciones que ya terminaron niveles universitarios y están, emergiendo en el mercado laboral sobre cómo funciona el mercado de capitales, quiénes trabajan, qué hay que hacer para estar en el mercado de capitales, qué hay que hacer para trabajar, qué capacidades hay que tener, si hay que hacer cursos, si hay que ser idóneo, qué es el Merval, qué es la Comisión Nacional de Valores, qué es la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, qué es la Caja de Valores. Toda una serie de cosas que para los que estamos en el día a día parece algo relativamente sencillo, pero para el que está ajeno es muy complejo. A ver, me entusiasma algo que me estás contando, porque finalmente tu generación entonces va a ser más inclusiva con respecto al mercado de lo que fue la mía, en términos de interés, como marcabas. Bueno, hay mucho interés. Los últimos años, como hablábamos antes, con el tema de las crisis, muchas empresas, hay ese mito que se salvaron por lo financiero, que lo financiero es una parte muy importante de la empresa. Si uno analiza en el fondo de empresas en el mundo, hay muchos CFOs que terminaron siendo el CEO de la compañía. Se le está dando mucho más foco a lo financiero de las empresas como una pata importantísima dentro del funcionamiento de las corporaciones. Déjame agregar algo y quiero incluirlo a usted también en esto. Típica clase de finanzas. Si usted tiene, por poner un número, $10.000 y los capitaliza al 4% anual, en 20 años termina teniendo más o menos $21.000. Si usted esos $10.000, en vez de colocarlos al 4 anual, los coloca al 6 anual, la diferencia son casi $37.000. Y si lo coloco al 10 anual, lo que termina teniendo es $60.000. A largo plazo es mucho más importante a la tasa de interés que uno capitalizó que el capital inicial donde arrancó. Por eso, y me parece muy interesante y te agradecemos que hayas venido para ayudarnos en esto, es muy importante entender que uno debería dedicarse por lo menos
1 hora por semana, 2 horas por semana a sus finanzas. Porque llevar tus ahorros del 4 anual al 10 anual de rendimiento es triplicar tu dinero. Con lo cual a veces uno pierde tiempo con un proveedor, un cliente, está horas y horas y horas y a veces no se ocupa de uno mismo, de sus ahorros y de sus finanzas. Yo coincido plenamente con tu punto, Claudio, y es por eso muy importante la educación para que la gente conozca cuáles son los instrumentos que pueden llevar que este ahorro del 4% anual se vaya al 10% anual, que en el largo plazo, como bien vos decías, va a potenciar tu capital y va a hacer que realmente no sea ya la diferencia es entre el 4 y el 10, sino que realmente tengas un capital mucho más sólido. Es clave, a ver, cuando dicen cómo llevas del 4 al 10, no tenés que estar operando en la bolsa todos los días, no tenés que ser un genio, no tenés que estar... Sí, ni estar por eso 1 hora por semana, quizás. Exactamente, y a veces hay muchos instrumentos que se pueden mantener en cartera que hacen que esos 4 se vayan al 10. Se te acabó la parte fácil de la nota, porque hice toda esta introducción, porque ahora te necesito, sobre todo con todo el futuro, de agarrar y decir, bueno, está bien, yo tengo un activo que rinde el 4, ¿cómo hago para ponderar? Dame instrumentos que tengo hoy, que quizás el televidente no sabe, para potenciar mis inversiones a esta tasa de interés que te decía. Bueno, a ver, la idea cuando uno analiza siempre una cartera, un portfolio, que es un mix de instrumentos financieros que uno tiene en su patrimonio, uno dice, bueno, hay que ponderar siempre riesgo, la famosa, digamos, relación riesgo-rentabilidad. Hoy hay instrumentos, por ejemplo, la letra del Banco Central, que rinden, que son en pesos, que rinden a 35 días, siempre en términos anuales, aproximadamente 29%. Uno dice, pongo toda letra del Banco Central. Bueno, pero uno siempre piensa en moneda dura, dice, bueno, a ver, no voy a poner todo al 29%, voy a armar un mix. Los bonos en dólares están rindiendo hoy alrededor de 7%. Bueno, hacemos una combinación entre el 29, el 6, el 7 y ponemos una pequeña partecita, a lo mejor en algún bono corporativo de alguna empresa que nos promedie ese rendimiento un poquito para arriba para que ese 29 sea a lo mejor un poquito más alto en pesos y ese 6-7 un poquito más alto en dólares y armamos una cartera que tengan riesgo, digamos, y rentabilidad combinada. En esa ecuación que decías, riesgos-beneficio, te llevo a la Argentina hoy. También aprendés con finanzas que cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía, cuando la tasa es muy alta, por algo es, y eso es un idioma. Cuando algo te rinde el doble, si algo me rinde el 4 y esto me rinde el 8, es que algo de riesgo debo estar asumiendo. Para entender ese riesgo, esto de que rinde la Argentina hoy, que una LEBAC, una letra del Banco Central, rinde 29% anual en pesos o un bono en dólares rinde entre 6 y 7% anual en dólares. ¿Qué riesgo representa la Argentina hoy? ¿Cómo evaluar el riesgo? Si querés a nivel educativo, ¿cómo uno se puede dar cuenta del riesgo que está asumiendo? Si el riesgo del emisor es grande o no, ¿cómo lo puedo medir? Bueno, en el caso... Siempre cuando uno habla de riesgo, a quién le está prestando, porque esto en el fondo uno le está prestando plata a alguien, si uno le presta plata a un amigo, piensa que se lo va a devolver o no. Acá si uno le presta plata al Estado, tiene que pensar si se la va a devolver o no. ¿Quién es el que nos vende las LEBACs? El Banco Central. ¿Quién emite los pesos? El Banco Central, la famosa maquinita. Uno dice, le presto al Banco Central. ¿El Banco Central va a poder devolverme pesos? Y sí. Y yo creo que sí. Y si no me los llega a devolver, y bueno, creo que el menor problema va a ser que no me los devuelva porque vamos a estar en una situación de estrés financiero muy compleja si el Banco Central no nos puede devolver los pesos. Eso lo podemos tomar entonces de riesgo casi cero porque debe la misma moneda que emite, con lo cual es como Estados Unidos. Debe dólares, pero emite dólares, tienen la maquinita. Por eso generalmente se conoce como riesgo cero. Ahí te lo tomo y rinde 29% anual, pero lo comparo con la inflación. Sí. Y si la expectativa de inflación está en eso, gano un 4 o 5% de diferencia, no mucho más. Es la idea uno dice, ¿por qué es tan alto? Y bueno, porque el Banco Central está hablando de un esquema inflacionario alto, ellos mismos hoy lo sinceran. Entonces dicen, bueno, a ver, tenemos que pagarle al inversor una tasa similar a la inflación para que no se lleve la plata a un instrumento dolarizado. Cuando uno apuesta al 29%, apuesta a que en el largo plazo la inflación va a ser menor, por lo cual uno va a ganar, va a cubrirse con la inflación y ganarse, obviamente, un spread, que es la rentabilidad en términos reales de la inversión. Ahí te lo tomo, entonces ahí vamos del riesgo bajito. Vamos a un bono del Estado. Sí. Y a título educativo también. ¿Qué tiene que ver un inversor para ver qué riesgo está corriendo? ¿Qué es lo que mira?
¿Balance de qué? ¿Qué macro? ¿Cómo me doy cuenta si rinde 6 anual, si me lo van a poder pagar o no? Bueno, en el caso hay que mirar cada riesgo. En el caso del banco de los LEVAC decíamos el Banco Central. En el caso de los bonos dolarizados, tenemos que, el Estado argentino no emite dólares, tenemos que ver las reservas del Banco Central, tenemos que ver, digamos, la balanza comercial, si es deficitaria o superavitaria, para ver si el Estado va a tener ¿Genera flujo, dólares o no? va a Claro. generar dólares para repagar esas inversiones. Y después tenemos un aspecto clave que tenemos que mirar, es el panorama, digamos, de deuda que tiene en los próximos años el país. Argentina el año que viene tiene un esquema de deuda, tiene que pagar poco, para decirlo así en términos más coloquiales. Hago un punto ahora. Hecha esta descripción y con lo que venís estudiando, ese 6-7% anual que rinde la Argentina en bonos, hoy, con la información que tenés hoy, ¿vale la pena o es muy riesgoso? Si comparamos con las tasas que nos estábamos acostumbrados en los últimos años, donde esos mismos instrumentos, en vez de rendir 6%, 7%, rendían 12, 13, 15%, uno dice, la verdad que es poco. Si comparamos con el riesgo que tienen hoy con el que tenían antes, y la verdad que es mucho. Si lo comparamos con un instrumento similar, hablamos, por ejemplo, de países europeos que tienen tasas negativas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo le presto plata al Estado y me devuelven menos. Así como lo estoy diciendo, me devuelven menos. No solo que no me devuelven ese 6, 7 más, sino me devuelven menos. Parece un instrumento, la verdad, muy bueno. Hoy, unas fichas ahí, un inversor puede tener en cuenta. Y yo creo que la verdad que si, siendo argentino y en este contexto y conociendo bien el panorama, creo que alguien que se quiere mantener en moneda extranjera no puede dejar de tener algún título nacional soberano o provincial en moneda extranjera. Otro de los aspectos que también me gustaría introducir al televidente es que las empresas también utilizan el mercado para endeudarse, emiten lo que se llama obligaciones negociables. Este año tuvimos Arcor, YPF, Cablevisión, un montón de compañías que salieron al mercado. Y ahí, a título profesor de nuevo, te llevo al televidente para que le cuentes qué riesgo corre uno cuando invierte en una empresa, qué es lo que mira, el balance, qué es lo que tengo que mirar de una empresa para darme cuenta si asumo un riesgo grande o no. Bueno, volvemos de vuelta al mismo caso. ¿A quién le estamos prestando? A una empresa. Si es una empresa que conocemos, hay empresas que conocemos, sabemos más o menos qué hacen, ya tenemos un poco la idea de qué está pasando en ese sector. Vamos a hablar de una telefónica, de un banco, de una empresa energética o industrial. Deberíamos tener un poco de idea de qué está pasando con ese rubro a nivel, digamos, su incursión o su macro, digamos. Después vamos al balance. ¿Qué tiene una empresa? Un balance. Vamos a ver qué activos tiene, qué patrimonio tiene, qué pasivos tiene, si está endeudada, a quién le debe esa plata, en qué moneda debe esa plata, cuándo tiene que pagarla. Después vamos a ir a ver al estado de resultados, a ver si si puede generar ingresos para repagar esa deuda, a qué plazo yo le estoy prestando, a qué tasa. Podemos llegar a mirar eventualmente también qué balance estuvo en años anteriores para ver si eventualmente estamos comprando deuda o acciones de esa empresa en la cresta de la ola, cuando tiene su mejor balance de su historia, y podemos llegar a pensar que si las cosas aflojan un poquito, para hablar también así en términos sencillos, tenga problemas para pagarnos la deuda. No sería la primera vez, digamos, no vamos a dar nombres, pero no sería la primera vez que una empresa tiene algún tipo de problemas para pagar sus deudas, como le pasaron a los estados también, y tienen que encarar una reestructuración de deuda. Entonces, esos son, a mi criterio, los principales aspectos que tenemos que mirar, por lo menos en el caso de lo que son obligaciones negociables, que es una deuda. Después, otro capítulo aparte son las acciones. Que venía, obviamente era la pregunta que seguía, estoy llevando en el tiempo. Después es muy interesante, sobre todo para la gente de tu edad, pensar en invertir en compañías y decir, bueno, yo quiero ser socio de Facebook, quiero ser socio de Nintendo, quiero ser socio de... Y si agarramos empresas argentinas diciendo, bueno, si me van a subir la tarifa y la empresa va a recomponerse, ¿por qué no ser socio del que pago la tarifa, de un banco, de lo que fuera? ¿Qué es ese concepto de ser socio de una compañía? Bueno, lo que permiten los mercados de capitales es al inversor minoritario acceder, o sea, asociarse a grandes empresas que no de otra forma, de esas empresas ser privadas, no vamos a pensar que Facebook a un inversor que quiere invertir $1000 le va a permitir entrar en su compañía como accionista. En un contexto que sin mercado de capitales eso no existiría. El mercado de capitales lo que hace es unir
el inversor con el emisor. ¿Qué pasa? Uno puede comprar una acción de Facebook, va a abrir una cuenta y la compra. Puede comprar una acción de Grupo Financiero Galicia, va y la compra. Una acción de Denor, va y la compra. Entonces, nos permite ser socios de grandes negocios con un capital pequeño. Muchos me preguntan, no, ¿cómo? Yo con 1.000 pesos nada más, ¿y qué voy a ganar? Sí. Bueno, vos con 1.000 pesos vas a ganar lo mismo que el tipo que invierte 1 millón, 10 millones o 100 millones. Simplemente vos lo que ganas o perdés es un porcentaje. Si para vos ese capital es mucho, el porcentaje que vas a ganar es tanto como el que invirtió 100 millones. Tal cual. Bueno, siempre juego con este ejemplo, pero si alguien hubiese invertido, por decir algo, $1.000 en el grupo Tenaris o en el grupo Roca, quizás hubiese multiplicado la plata por 5 si tomo los 10 últimos años. Si hubieses elegido otro tipo de compañía, no voy a nombrar, pero que sí me pasó, que puedes tener la mitad. ¿Acertaste en el negocio, que va a ser negocio en los próximos años o no? No te liberaste de tu trabajo todavía, ahora vamos a escuchar a un emprendedor. Después te voy a pedir si te quedás un ratito más para contestar algunas preguntas de los televidentes. Cerramos este capítulo siempre dando a elegir entre estos libros. Te tocan estos dos. Tenés que elegir uno y contarme por qué. Sin dudas te elijo el de Saki. ¿Por qué? Saki era un innovador con el fútbol. Tenía un juego cuando entrenaba, en el Milan creo que lo hacía, el juego de las sombras. Papá. Lo que hacía un entrenamiento sin pelota y ahí elegía a los jugadores. Algo totalmente interesante. Totalmente revolucionario. Y bueno, nos dimos cuenta que evidentemente algo sabía. Ahí veo cuál es tu segunda pasión. Le voy a prestar las cámaras un ratito. Vamos a ir a un pequeño corte y después viene el mundo emprendedor. No se lo pierdan porque va a estar muy rico este momento. Innovación permanente. Vocación por la vida. Calidad sin fronteras. Vago. Ética al servicio de la salud. Latam y vos. Juntos, más lejos. ¿Tienes ropa que lucir? Sí. No. ¿Tienes comida en tu mesa? Sí. No. Si has vivido en un mundo común y sencillo y te he dado un cepillo, ¿qué te hace falta hoy? Me hace falta un sacón, un sacón, un sacón. Necesito un sacón, un sacón, un sacón. Que me hagas... Estamos como somos, el último libro de Tomás Bulat. El economista que pudo explicarle la economía a todos, revisa los mitos que nos impiden tener el país que queremos. Estamos como somos, de Tomás Bulat. Publica Sudamericana. Rojo y blanco, azul y oro, palo y celeste, rojo pasión, materia gris, río negro, 7 colores, verde esperanza, bahía blanca, tierra colorada. El color nos une y desde hace 200 años nos identifica. OSDE, en el Bicentenario, más unidos que nunca. Llegó Más Simple, la herramienta para que los más grandes disfruten de la tecnología. Conseguirla llamando al 147 o ingresando en la web que está en pantalla. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Un mundo dinámico, fascinante, digital,
donde descubrimos posibilidades que te sorprenden, que te divierten, que hacen todo más sencillo, que mejoran tu vida, tu mundo, un mundo para todos. Telefónica. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones, localizá cajeros, pagá todo, recargá tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Con una nueva visión, entre todos los vecinos, estamos construyendo la capital del norte argentino. Resistencia, tu lugar. Municipio de Resistencia. No le temamos al pomodoro, no le temamos al pesto. Que sea el lavarropas quien se encargue del resto, porque la cocina es nuestra. Vení a Garbarino y llevate un lavarropas automático LG en 12 cuotas sin interés de 774,92. Garbarino, pensamos en vos. Luxcam, concesionario oficial de camiones y buses Volkswagen. Encontralo en Acceso Oeste, kilómetro 35 Moreno. Muchísimas gracias por esperarnos y en este momento va a extrañar más que nunca a Santiago, que el próximo lunes espero que ya esté con nosotros y recuperado. Fernanda Tavares, ahora lo dije bien. Sí, muy bien. Un placer recibirte aquí. Muchas gracias por invitarme. Te vamos a presentar en un video. Iba a cometer el error de decir emprendimiento, pero tenés 7 años haciendo esto. Ya 7 años, por suerte, sí. Vamos a presentarte en sociedad. Gracias. En estas épocas en que las amas de casa están prácticamente en extinción y el tiempo es la moneda más preciada, todavía hay rincones donde se puede ir a comer cocina casera con historia. Con más de 20 años de gastronomía y una trayectoria que incluye una variedad de restaurantes reconocidos del país, se decidió a emprender su propio camino. Así nació Raíces Cocina Casera, que fusiona los sabores de nuestra infancia con una impronta gourmet. Para contarnos los secretos del negocio gastronómico, nos visita hoy la chef Fernanda Tavares. Wow, Fernanda. Vamos a empezar a hablar de tu vida primero. Bueno, cómo no. Llegaste finalmente a tener tu restaurante como querías, Raíces. Pero eso fue una historia, una sucesión de un montón de cosas. ¿Cómo empezaste? Empecé siendo camarera y estudiando hotelería. Y en ese estudiar hotelería siempre me tocaban las pasantías en bar y restaurante, o alimentos y bebidas. Yo quería que me tocara recursos humanos, pero no, estaba predestinada a alimentos y bebidas. Y bueno, me fui metiendo en la gastronomía, primero como camarera, después fui jefe de salón. Me empezó a interesar más la cocina, fui gerente gastronómica también y llegué a trabajar con el Gato Dumas dando clases de protocolo ceremonial y servicio hasta que en un momento le dije, empecé a coordinar la franquicia del Gato Dumas y nunca estaba el cocinero o venía poco el cocinero y yo empecé a preguntar si podían becarme para hacer las dos cosas y bueno, me becaron también al trabajar con él. Estudié 2 años mientras trabajaba con el Gato Dumas y bueno, terminé mi carrera de gastronomía. Y hubo un momento donde dijiste todo lo que aprendí, todo lo que estudié, todo lo que me esforcé, lo quiero hacer para mí. Exactamente. Pero llegó su tiempo porque en mi caso siempre pensaba que faltaba todavía más, tener más experiencia, saber más, estudiar más. Así que como que se atrasó un par de años el hecho de querer emprender por miedo, algo de lo que vos decías al principio. Pero el miedo hacía que yo fuera capacitándome cada vez más en áreas que eran desconocidas para mí hasta que sentí que estaba lo suficientemente segura como para emprender sola. Es muy difícil hablar con el boletín o con el diario El Lunes, si querés. Pasaron 7 años de eso, de que tomaste la decisión de independizarte y trabajar para vos. 7 años después, ¿fue en el momento justo? ¿Tendría que haber sido antes? ¿Tendría que haber sido un poco después? No, fue en el momento justo. Para mí fue en el momento justo.
con la persona indicada, porque bueno, también tengo un socio con el que trabajamos mucho tiempo para el Gato Dumas. Lo nombramos, así no se pone celoso. Se llama Mario Pinel, él fue el director comercial del Gato Dumas. Nos conocimos trabajando ahí. Para mí fue un honor que él eligiera el emprendimiento, o sea, ser socio de un emprendimiento que yo estaba encarando, habiendo tantos cocineros alrededor mío. Y hoy, bueno, emprendimos este negocio hace 7 años. Me contabas fuera de cámara que tu antecedente familiar, desde el punto de vista de emprender, no fue un gran momento. ¿No le fue muy bien a tu madre haciendo algo parecido? No, no le fue bien. Cuando yo tenía 20 años, hace 20 años atrás, ella emprendió un restaurante. Yo no tenía todavía idea de gastronomía, estudiaba hotelería y no le fue bien. Pero calculo que como hay gente que emprende teniendo un sueño sin capacitarse, sin conocer el negocio, y eso hace que sea muy difícil sostenerlo en el tiempo, cuando uno no tiene idea de lo que está trabajando. Eso te llevó a hacer el camino inverso, primero aprender bien. Exactamente, sí. Formarte y ahí te lanzaste. Exactamente. Perdón, pero vengo del área de las finanzas. Es muy lindo tener una historia, es muy lindo formarse, pero tuviste que hacer un restaurante y ahí hay que capitalizarlo. ¿Cómo fue el primer comienzo? ¿De dónde salió la plata? Sería la pregunta. Bueno, de ahorrarla trabajando para otras personas en emprendimientos gastronómicos. La mitad la puso mi socio, la otra mitad la puse yo. Los primeros 2 años nosotros sabíamos del libro, porque yo había estudiado mucho y daba clases de gerenciamiento gastronómico también, que era muy probable que perdiéramos plata los 2 primeros años. Y realmente la perdimos los primeros 2 años, con lo cual cuando nosotros nos sentamos a hablar de este emprendimiento, sabíamos que él iba a ser la espalda durante esos 2 años y yo iba a ser el respaldo operativo durante todo el tiempo que fuera necesario. Entonces el primer año y medio perdimos plata y después nos fuimos recuperando hasta llegar a 7 años, que puede decirse que nos va bien. Fernanda, ¿y por qué es distinto? Si tenés que darle un mensaje a alguien, un emprendedor, ¿por qué hiciste algo distinto? ¿Qué es lo que te mantuvo 7 años y hoy estar muy contenta con tu trabajo? Uno tiene la posibilidad de hacer lo que le gusta y hacer como le gusta. Y eso yo no lo cambiaría por nada. O sea, después de manejarle el restaurante a otras personas, tener la posibilidad de hacer el mismo esfuerzo para mí. Convengamos que en tus antecedentes, déjame decirle a los televidentes, uno de los más importantes de la Argentina lo ha gerenciado. Sí. No sé si se puede nombrar o no, si querés nombrarlo o no, pero no sé si... ¿Cómo? No te entendí. No sé si querés nombrarlo o no ese restaurante, pero... no sé, Museo Renault, Madero Tango, no sé... O sea, y ahí decidiste, ¿y qué es lo distinto? ¿Por qué decías, bueno, yo con esto voy a tener éxito porque voy a tratar distinto a la gente, porque voy a cocinar de otra manera? Por todo. Tengo una impronta muy de vocación de servicio, si no hubiera estudiado hotelería. Para mí la comida es una experiencia de felicidad, realmente, que venga la gente a comer y que se sienta bien atendida y que se vaya contenta con lo que comió. Para mí es muy gratificante, es lo más gratificante de mi trabajo. Trato de que eso lo noten tanto los clientes como mis clientes internos, mis empleados. Para eso tenemos reuniones bastante seguidas para hablar de lo que se busca, de la experiencia de felicidad que queremos brindarle a la gente que viene. Para mí no está bien si alguien se va si no es con una sonrisa. Si yo veo que vos estás comiendo algo y veo que no te está gustando, me acerco a la mesa, te pregunto si es de tu agrado, te cambio el plato. La idea es que vengas a pasar un buen momento, no que te vayas enojado diciendo acá me tratan mal o no comí como yo quería. Prefiero cambiarte el plato o ofrecerte un postre o lo que sea para que hacerte sentir realmente cómodo en el restaurante, porque me parece que todas las críticas también son muy bienvenidas para darme la posibilidad de cambiar y mejorar todo el tiempo. Muy buen punto. El otro día creo que comentaba acá una frase que me impactó de Warren Buffett, que decía: yo no me acuerdo el precio que pagué por el primer auto que compré, lo que sí me acuerdo es cómo me atendieron.
cómo me trataron, etcétera. Y es a veces el clima que se genera es tan importante o más importante. En el bloque anterior hablábamos de finanzas, hablábamos de plata y hacíamos una comparación entre el riesgo y el beneficio. Te quiero llevar a esos términos lo mismo en tu trabajo, porque la mejor calidad, estamos viendo imágenes, exige una mercadería muy cara, que a veces cómo la trasladas a precio, y si tenés un precio que pague realmente toda la calidad que le pones, es muy difícil que venga un comensal y te lo pague. ¿Cómo es el equilibrio entre la calidad del producto y el precio del producto? Nosotros desde que arrancamos tenemos las mismas materias primas, con lo cual se complicó, sí, se va complicando a medida que vamos teniendo una diferente inflación durante el año porque hay que trasladarlo a los precios. Tratamos de no modificar para nada la calidad del producto, porque es ahí donde está nuestra diferencia con el resto de los restaurantes que nos rodean. Sin embargo, lo que se hace es ajustar algo que nosotros llamamos desperdicios. No se llama desperdicio algo que ya no sirva para comer, sino que vos veas que va quedando o que vas tirando porque no rota un plato. Entonces vos tenés que tratar de armar una carta en función de esos desperdicios que tenés, es decir, para no tirar o para optimizar perfectamente todos los recursos que tenés. Para eso tenés que generar platos que si vos estabas tirando alguna materia prima, los estés reutilizando. ¿Esa era mi sospecha del revuelto gramajo o no? No, para nada. No, justamente en ese plato no. Pero, por ejemplo, si vos hicieras un topping para una brusqueta, ese mismo topping podría ser el topping de una pizza o podría ser el relleno de un sorrentino. No quiero decir con desperdicio que sea algo que esté en mal estado. Quiero decir con desperdicio que es algo que el jefe de cocina quizás termina tirándolo por no rotarlo lo suficiente. ¿Entendés? Está muy bien. Y la inteligencia también, entonces, te escuchaba en armar la carta, en las opciones, porque uno termina eligiendo lo que ve en el menú. Entonces, quizás inducís con ese menú también. Sí, tiene mucho que ver dónde vos vas a colocar los platos que más querés vender, ¿sí? Y cómo los vas a colocar, los más caros, los más baratos, los que querés promocionar. O sea, hay como un lugar a donde el cliente mira mucho más que otros lugares. Entonces, los platos que vos querés darle como más fuerza o querés que impacten más, los vas a poner en determinadas páginas del menú. Ustedes tienen el salón en Saavedra, sí, ¿verdad? Esto de abrir salones, pregunta más en tu profesión de hotelería de que estudiaste antes. Cuando están todos en Palermo Viejo, en las mismas cuadras, en el mismo lugar, ¿te conviene una estrategia diferenciada donde puedas estacionar, donde sea cómodo para el comensal? ¿O te conviene eso donde, bueno, total, para la gente va a caminar y si se llena uno van a otro y van a otro y tenés trabajo seguro? Bueno, cuando vienen las épocas difíciles uno se plantea por qué no lo puse en Palermo. Pero en general nosotros queríamos ser el restaurante diferente del barrio. Queríamos diferenciarnos con la calidad, queríamos diferenciarnos con los productos que teníamos y quizás si hubiéramos estado en Palermo no seríamos como tan reconocidos en el mismo barrio. ¿Se entiende? O sea, si hubiéramos estado en Palermo quizás hubiéramos sido uno más del montón. Estando en Saavedra nosotros queríamos ser uno de los mejores restaurantes del barrio y trabajamos para eso. No puedo decir que lo logramos o que no lo logramos porque no lo tengo que decir yo, pero sí todos los días trabajamos para hacerlo. Y también la gente puede estacionar, es mucho más tranquilo, puede dejar el auto en cualquier lugar, tiene sus cosas de barrio que a mí me gustan mucho más que haberlo puesto en Palermo. Un punto del negocio, de no entender y pido disculpas que si lo que pregunto es muy básico. ¿Hay un punto de equilibrio en cantidad de mesas que tenés en el restaurante donde es efectivo, donde no es efectivo? Si son poquitas, la rotación no te alcanza para mantener los costos fijos del local, del alquiler. Si son muchas, la atención o que no puedas vender todos los platos. ¿Hay un número ideal de cantidad de gente, de cantidad de sillas que tiene que haber? Sí. Sí, pero tiene que ver con tu cubierto promedio. Yo te puedo decir cuál es, ¿vos querés que yo te diga cuál es sí, lo que vos quieras. Mi punto de equilibrio está en los 2.400 cubiertos por mes. Después de ahí, recién
gano plata. Así que imagínate, tiene que ver, el punto de equilibrio tiene que ver también con el ticket promedio que tengas. Y el segundo punto, ahí entendí perfecto, ese es el número que soporta que tenés que tener de gente. Pero voy a la segunda pregunta, que es la rotación. Suponete que me atendés genial, la paso buenísimo, todo bárbaro, y tardo 3 horas en irme, y no te permito vaciar la mesa y que venga otro. ¿Cómo se encuentra ese valor de equilibrio? Bueno, son las reglas del juego. Uno tiene estrategias también para rotar más rápido las mesas. Quizás tenés algunas, por ejemplo, viernes y sábado, en general siempre viene muchísima gente y los días de semana mucha menos gente. Los días de semana haces más promociones, haces algún descuento, haces martes de mujeres, en algunos lugares se hace, nosotros eso no lo hacemos, o tenés un menú promocional para que la gente conozca tu restaurante. Nosotros, por ejemplo, los viernes y los sábados tenemos una promoción para que vengas a comer a las 8:15 de la noche. Te regalamos copa de vino, te regalamos el 10% de descuento y eso hace que esa mesa, en vez de rotar a las 10:30 de la noche, rote quizás a las 10 menos cuarto, con lo cual ya nos libera una mesa más para poder rotarla. Brillante, son las pequeñas cosas que uno tiene que tener en cuenta. Fer, ¿algo que no te pregunté que le quieras decir al televidente o algo que quieras agregar? No, que vengan a conocer Raíces y muchas gracias a vos por permitirme estar acá. Al contrario, un placer y un placer ver estas ideas que vas tirando. A veces en los pequeños detalles uno puede sacar la diferencia. Ahora, espero que me salga prolijo, me voy a parar para cumplir una de las promesas que es con Alexander, contestar sus preguntas. Las preguntas de los televidentes en términos de mercado. Gracias, Fernanda, de nuevo. No, gracias a vos. Bueno, gracias por esperarme. No. Así que ahí estamos. Ahora sí le pido al señor director y empezamos a trabajar. Vamos a las preguntas claras que fueron llegando. La primera la vamos a ver, viene vía Facebook. José, necesitaría que me asesoren respecto a invertir en Levac, que según sus consejos es conveniente hacerlo, pero yo no sé cómo proceder. Tengo cuenta en el Banco Santander Río y en el Banco Macro, donde cobra el sueldo. ¿Cómo hace para invertir? Bueno, ya nos está comentando que tiene cuenta en el Santander Río, en el Macro. A través de los bancos que él tiene cuenta, se puede acercar o por teléfono, depende de cada banco. En el mismo home banking lo puede hacer. O en muchos bancos exactamente lo ofrecen a través de home banking, o si no, a través de cualquier agente del mercado de valores, puede acceder a las letras del Banco Central, las famosas Levacs. Está un muy procedimiento totalmente sencillo y habitual. Es muy interesante entenderlo. Déjeme agregar algo. Salvo los bancos que auspician este programa, salvo esos, el resto a veces no son proactivos en esto, porque si uno le saca plata de su caja de ahorro, que es donde se financia más barato el banco, ¿dónde gana mucha plata los bancos? Con la cuenta sueldo, porque la cuenta sueldo uno la va gastando de a poco, entonces se financia a costo muy barato. Entonces uno podría, sobre todo que hay licitación casi todas las semanas, en programar esto y sacar una tasa de interés. Es una muy buena noticia para uno, pero está desfondeando al banco. Por eso uno tiene que ser proactivo también en esa exigencia. Y si no, los fondos comunes de inversión. Hay de letras, que es otra manera de acceder. Son otra alternativa, exactamente. El que no quiere comprar en forma directa el producto, compra un producto que tiene ese producto adentro. O sea, compra un fondo común de inversión que tiene adentro letra del Banco Central y atrás va a haber alguien que va a estar comprando esas letras en nombre de uno como inversor. Vamos a la segunda pregunta, también vía Facebook de Ángel. Hay un banco que me ofrece un préstamo de la siguiente escala, de 3 a 36 cuotas al 45% anual, de 37 a 72 cuotas al 41% anual de interés. ¿Es un crédito aceptable? ¿Hay bancos con menos interés? Bueno, yo cambiaría un poquito la pregunta, se la reenfocaría. En realidad, a través del mercado de capitales hay instrumentos de financiamiento pymes que cualquier persona puede acceder, como por ejemplo el cheque de pago diferido, que tienen tasas del 26, 27, 28% anual, y puede acceder cualquier empresa, pyme o particular que se quiera financiar. Así que le recomendaría a Ángel que no tome créditos bancarios por encima de esa tasa. Agrego una sola cosa. Cuando le decían tasa del 45 anual, una tasa es barata o cara de acuerdo a lo que haces con el dinero. Si con el dinero haces un negocio o emprendés algo que tiene un rendimiento mucho mayor, y bueno, es caro, pero si es lo que conseguiste, es un buen negocio, te estás capitalizando. Ahora, si te financias a esta tasa, que está muy por encima de la inflación, y de repente no tenés una buena aplicación para el dinero, y la verdad que vas a perder plata a la larga. La plata sirve si tiene una buena aplicación, sobre todo si uno tiene que pagar tasa de interés. Vamos a la siguiente pregunta.
También vía Facebook, estuvo activo el Facebook hoy. Quería las letes, interesante, las letes del Tesoro porque estas son en dólares y licitan, ¿no? También los jueves, creo que es. Exactamente, estas letras las saca el Estado no a través del Banco Central, sino a través del Tesoro. Del Tesoro, porque claro. LEVAC es letras del Banco Central, LETES es de Tesorería Nacional, el Ministerio de Economía. ¿Sí? Exactamente, la saca el Ministerio de Economía. Al igual que las LEVAC, en cuanto al proceso de adquisición, se pueden comprar en cualquier banco, cualquier agente del mercado de valores. En cuanto a la operatoria, al tipo de instrumentos, son en dólares, se suscriben tanto con dólares como con pesos a tipo de cambio oficial. Cualquier inversor que quiera estar, digamos, con riesgo del Estado, prestarle al Estado, pero no prestarle en pesos, le puede prestar en dólares a través de las LETES. Son de corto plazo y tiene una tasa de interés muy interesante, más o menos 3,5 anual en dólares, que es mucho más de lo que paga cualquier banco o plazo fijo, en dólares, ¿no? Exactamente, y mucho mejor que tener dólares ociosos. La persona que te dice, compro dólares, bueno, querés comprar dólares, compralos, pero no los dejes ociosos, comprá LETES, que por lo menos te da un rendimiento. Vamos a ver si llego a una pregunta más, a ver si podemos, te aprovechamos ya que te tenemos no hay problema. acá. En esto vía mail, al Gmail. ¿Qué fondo común de inversión me recomiendan para empezar a invertir mi dinero al tiempo que empiezo a informarme y adquirir conocimientos? Quizás no podemos decir un nombre, pero sí el procedimiento de un fondo. Bueno, un fondo común es un producto que se invierte para invertir de forma colectiva, es decir, que van muchos inversores a ponerle la plata a alguien para que se las administre. Esto básicamente es el concepto de un fondo de inversión. Hay fondos comunes de inversión que tienen ciertos objetivos porque obviamente queremos agrupar inversores por objetivos de inversión. El que quiere estar invertido en pesos tiene un fondo en pesos, el que quiere un fondo en dólares tiene un fondo en dólares, siempre hablando de renta fija. El que quiere un fondo de acciones, que quiere más riesgo, tiene fondos de acciones. Los fondos comunes de inversión tienen históricos de rentabilidad, por lo cual uno más o menos puede ver qué es lo que rindió ese fondo para ver quién administra bien o quién administra mal, y a su vez puede ver en forma global, no en forma tan detallada, pero qué instrumentos componen cada fondo, por lo cual uno es como que está yendo al producto sin ir directamente al producto. Déjame agregar algo. ¿Por qué no damos un nombre de un fondo común de inversión? Porque finalmente todos tienen la misma seguridad. Una de las propiedades que tienen los fondos comunes de inversión es dividir la gestión, el que gestiona es el administrador, el que tiene la plata, el depositante, entonces está aparte, y la mayoría está regulado. Por lo tanto, es muy difícil que los fondos comunes de inversión, como es un vehículo de inversión, como bien mostrabas, que tengan un problema de que haya diferencia de emisor. Uno lo que mide es solo la gestión, no la seguridad de los fondos. De hecho, hubo fondos de bancos, que los bancos no están más y los fondos siguieron actuando porque tienen los depósitos aparte. Bueno, lo que vos decís es espectacular, lo que se llama el agente de custodia de esos fondos, sí. Es decir, yo designo a quien quiero que administre mi inversión, que es el agente de administración del fondo, y después está el agente de custodia, que es el que resguarda esos títulos, es decir, y en todos los casos, o en la mayoría, son entidades financieras reconocidas. Y reguladas, aparte. Y reguladas por la Comisión Nacional de Valores, y en el caso de entidades financieras por el Banco Central. Por lo cual, en ese caso, nosotros estamos asumiendo riesgo de variación, digamos, del producto, riesgo de rentabilidad, que lo asumiríamos en forma directa, pero no estamos asumiendo el riesgo de que nuestros activos estén en peligro porque alguien venga, que no pasó, pero bueno, que alguien venga y se los quiera llevar. Hay un banco atrás que eso va a dejar que no pase. Brillante, Alexander, con 27 años, ¿cómo te estás bancando la posición de profesor, en este caso, y casi co-conductor? Vamos a hacer, ¿te animás a otra pregunta? No hay problema. Vamos a otra pregunta, ya que estamos. Facebook, a lo loco se llama Facebook. Quería saber qué me conviene hacer con el dinero en efectivo. ¿Me conviene comprar dólares o ponerlo a plazo fijo? Decisión histórica. Bueno, ¿dólares o pesos? Asumiendo que el plazo fijo es en pesos, por el que está preguntando. Bueno, ahí en realidad yo remitiría la pregunta del tema de la tasa de interés cuando hablábamos antes. ¿Qué objetivo tiene esta persona con esta plata? ¿La quiere tener porque la quiere guardar muchos años y la quiere tener una moneda dura que sepa que siempre va a tener cierto valor? Yo ahí le recomendaría que compre dólares de vuelta. Si quiere comprar dólares, que compre dólares y lo ponga en LETES. No que compre los dólares y los deje en su colchón, en su caja de seguridad, en su cajón, porque ahí sin duda se le van a desvalorizar. Y con respecto, bueno, si tiene algún objetivo en pesos, está viendo,
tiene algún compromiso ya asumido en pesos, bueno, que ahí sí ponga un plazo fijo, porque total ya sabe, digamos, que lo va a aplicar a algo en pesos, por lo cual lo único que tiene que sacar es la mayor rentabilidad en dicha moneda. Está muy bien. Un solo dato de inversión. Cuando uno ahorra en dólares, bonos, plazos fijos, etcétera, el dólar es pasivo de los Estados Unidos. Entonces es alguien que cree que la economía argentina no va a andar tan bien o finalmente no tiene tanta seguridad y ahorra la moneda de otro país. Ahora, si ese país, Estados Unidos, entra en crisis, es probable que ese dólar también se devalúe. Cuando uno ahorra en pesos, estás ahorrando en la moneda de tu país. En los ciclos buenos siempre te conviene estar en pesos porque le vas a ganar al dólar, que es lo que pasó muchas veces. En los ciclos malos es ahí donde uno busca dolarizar su tenencia. Por eso también hay que entender la visión que uno tiene del corto plazo, si hace un plazo fijo 30 días, del desarrollo de la economía argentina. Si cree que es buena, obviamente el peso es una muy buena opción. Si cree que no, ahí es donde uno dice dolarizar la cartera. Coincido plenamente. Tenemos el ejemplo de este año donde la moneda argentina rindió. El dólar valía en marzo más o menos cerca de 16, calculo 15.80 por ahí. Hoy vale 14.90. O sea, se apreció un 6-7%. El que estaba parado sobre pesos ganó en términos de dólares 6-7% en dólares. Y ni hablar si esos pesos... la tasa de interés. Por eso, ni hablar si esos pesos lo puso en un plazo fijo, una LEVAC, puede llegar a tener un rendimiento anualizado aproximadamente del 25-27% en dólares. Una más, la última pregunta y ahí sí vamos cerrando el programa vía mail, es de Gloria. Quería pedirles información sobre cursos para aprender a invertir en la mejor manera posible. Tiene una empresa familiar agropecuaria y bueno, está bueno aprender. El Instituto Argentino de Mercado de Capitales es una variable. Exactamente, el Instituto Argentino de Mercado de Capitales es una entidad de capacitación que es desarrollada íntegramente por el Mercado de Valores de Buenos Aires, el MERVAL, que lo que hace es dictar cursos, desde los cursos más básicos hasta los cursos más avanzados de instrumentos complejos del mercado de capitales, para tanto gente que está en el ambiente del mercado de capitales, que trabaja en bancos, agentes de bolsa y demás, como para el público inversor normal que puede inscribirse por internet, puede ver cuál es el curso que más se ajusta a sus necesidades. Y bueno, el Instituto de Mercado de Capitales también lo que hace es entidad certificada por la Comisión Nacional de Valores para el registro de idóneos, por lo cual le da mucha validez a lo que otorga. Hasta quien te dice una salida laboral. Después casi todas las universidades también tienen su lugar, su maestría o también para capacitar en mercado de capitales. Y por último también en la Bolsa de Comercio, con la Fundación Bolsa de Comercio, uno también tiene acceso a esa capacitación. Alexander, muchísimas gracias. Claudio, gracias por la invitación. Al contrario, un placer tenerte aquí. Con ustedes nos reencontramos el próximo lunes, pero antes, si está muy ansioso, como decíamos al principio del programa, los días miércoles tenemos el Inversor Bolsero en FM Millennium. Nos reencontramos ahí a las 9 de la noche. En la misma radio los viernes, una generación mucho más nueva, todos nacidos en los 90, por eso se llama Benditos 90, por la misma radio Millennium. También nos tienen ahí 2 horas, encabezados por el amigo Santiago Bulat, que le deseamos lo mejor y que se recupere. Nosotros, por lo tanto, nos reencontramos el próximo lunes aquí en Metro. Auspició este programa Banco Provincia.